vamos a dar inicio. Y nuestra iglesia también aquí en nuestra diócesis de Cancún, Chetumal, también está viviendo con intensidad el año dedicado a San José. Nosotros estamos viviendo este gran rumbo, la Iglesia Universal, de caminar juntos. Estamos preparándonos arduamente a un caminar intenso. Nuestra diócesis es joven y está experimentando cosas muy intensas y sobre todo en el tema juvenil y en el tema vocacional. Hay muchas necesidades pastorales y pues estamos muy contentos de poder compartir parte de lo que la realidad aquí en la diócesis de Cancún, Chetumal, se está viviendo. Este año de San José, en este año de San José, el Papa Francisco ha sacado esta carta apostólica, Patris Corde, con este motivo del 150 aniversario de la declaración de San Francisco de San José, perdón, como patrono de la Iglesia Universal. El Papa nos ofrece esta carta apostólica. De hecho, fue el Beato Pío IX, el decreto Ad Modum Deus, firmado el 8 de diciembre de 1870, que hizo este título para San José. Para celebrar este aniversario, pues el pontífice convocó desde este tiempo hasta el 8 de diciembre del 2021, un año especial dedicado al Padre putativo de Jesús. Y hoy vamos a tocar estas tres características, ¿no? Mirar cuál es la personalidad de San José, la forma de acompañar, esta figura de acompañamiento que tuvo San José, sobre todo con María y con Jesús, la fidelidad a la voluntad de Dios, una fidelidad vocacional. Qué interesante el título que tiene el tema de hoy, ¿no? La vocación de San José. Su sí, su respuesta, incluso su silencio, es un testimonio vocacional de nuestro santo patrono. Las características o el perfil que podemos encontrar en la personalidad de San José, pues son las que el Papa Francisco plasma en esta carta apostólica. Hay una palabra común que va a usar, Padre. Todas las características va a llamar a José Padre, 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 Padre amado, Padre de la ternura, Padre de la obediencia, Padre en la acogida, Padre de la valentía creativa, Padre trabajador y Padre en la sombra. Creo que esto es ya desde aquí iniciamos con esta cualidad muy importante, tener sentimientos y actitudes de padre, paternidad. Cuando trabajamos nosotros con los jóvenes, con nuestros grupos, verdaderamente, realmente hay que sentirnos con esta paternidad espiritual. La paternidad espiritual nos va a impulsar a todas estas características, a amar, a mostrar la ternura, a ser obedientes ante lo que conocemos y lo que desconocemos, a poder acoger las dificultades que se presenten en nuestra pequeña o gran familia en la que compartamos. Nos va a impulsar a ser valientes, trabajadores y a no descansar, a trabajar arduamente por el bien de nuestra familia. Eso, esta palabra Padre va a ser muy importante en la figura de cada uno de nosotros, en la figura de aquellos que están al frente de algún grupo, de algún movimiento, como en este caso, pues todos los que son asesores. Y esta ponencia van a ser 10 puntos que vamos a compartir. El primero va a ser esta indicación que Dios le hace a San José. Levántate, toma contigo al niño y a su madre. Encontramos en Mateo, en el capítulo 2, el versículo 13. Y en efecto, una primera impresión que debemos tener en cuenta es que en los 4 evangelios Jesús es conocido como el Hijo de José. Esto es algo muy importante, muy interesante, porque ninguno de los evangelistas le resta autoridad a José, ni le resta esta paternidad que definitivamente, aunque los textos bíblicos no hablen tanto de San José, definitivamente Jesús creció mirando todos los rasgos de su padre y de su madre María. Los evangelistas que más se refieren a San José son Mateo y Lucas, quienes ofrecen importantes destellos de la gran misión que le fue encomendada. De este modo podemos afirmar que San José fue un padre, un esposo en salida y un auténtico misionero.
El segundo punto va a ser, partiendo también de esta premisa, es bueno tener presente el año elegido por el Papa Francisco no fue al azar, fue improvisado, sino que coincide con la conmemoración de los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Por eso el Papa Francisco destaca las características más sobresalientes de su carácter, de su personalidad, las que conocemos, aunque de alguna manera algunas son menos evidentes o tal vez no son, pasan de repente desapercibidas. San José no se nombra mucho en los textos bíblicos, pero definitivamente sus actitudes, sus gestos y la fortaleza y la convicción, el testimonio vocacional hacen mucho mayor eco que si hubiese dicho tantas palabras. Así es como en la carta subraya el Papa Francisco su condición de humilde carpintero, de artesano, su disposición a cumplir la voluntad de Dios o su imagen de ser un hombre justo. Es muy importante fijarnos aquí cómo ahora que nuestro hermano hacía la oración, teníamos, la mayoría teníamos una imagen de nuestro Señor, de Jesucristo, contemplándola. Precisamente, cuando nosotros contemplamos a nuestro Señor Jesucristo, nos maravillamos de sus actitudes, nos maravillamos de su personalidad, porque Jesucristo es bondadoso, es humilde, es caritativo, es misericordioso, hace una opción por los pobres increíble, impresionante. Jesucristo es nuestro modelo, es nuestro mayor anhelo. Pero queridos hermanos, fíjense cómo pasa en todas las familias. Los hijos son los reflejos, o son el reflejo del papá y la mamá. En este caso, el padre y la madre de Jesús son José y María. Seguramente San José, sin decir nada, le enseñó bastante a Jesús. Y Jesús desde pequeña edad fue absorbiendo todas estas características. Cuando nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo como alguien generoso, caritativo, pues es que lo aprendió de sus padres. Cuando lo miramos misericordioso, pues es que seguramente vio a su padre y a su madre con estos gestos. Si nosotros miramos a un Jesús incansable, trabajador, que caminaba extensos territorios para predicar, para anunciar, seguramente todas estas actitudes, estas virtudes y estos valores los aprendió de la figura que tenía cerca, era su padre y su madre. Por eso es importante mucho la figura de San José en nuestra vida y muy importante también la figura vocacional de San José, porque eso también aprendió Jesús, a responder vocacionalmente como su padre putativo lo hacía. Un tercer punto va a ser este. Sin embargo, si hay un aspecto que sobresale notoriamente en la figura de San José, es su relevancia como testigo de la salvación. San José es testigo, fiel testigo. Y es que después de la travesía de Nazaret a Belén, él ve nacer al Mesías en un pesebre, adorado con sencillez por los pastores y los magos. De esta manera, José se erige en maestro de la contemplación. Podemos mirar en San José otro aspecto de su personalidad como maestro de la contemplación. Esto nos va a invitar a nosotros también, queridos hermanos, a poder detenernos, a no caer en el activismo en nuestras actividades y en nuestros proyectos, a tener un momento de detenernos y contemplar a Jesucristo, así como San José lo contempló, así como San José seguramente en medio de temores, miedos e incertidumbres pudo detenerse y mirar toda la grandeza que había en el Salvador que nacía en un pequeño niño. Así Dios se fijó en este hombre humilde, un padre de familia, común y corriente de su época. Para la gente era algo común. Incluso a Jesús le van a decir, pues ese es el hijo del carpintero, ¿no? De alguien común, de alguien como nosotros. Un padre de familia que se le encomienda la sublime tarea de cuidar, ver crecer a su hijo, al hijo de Dios, al unigénito. Esta actitud creo que es importante, queridos hermanos, para cada uno de nosotros. Aprender a contemplar, detenernos. Y la contemplación no es otra cosa
el silencio, mirar como enamorados, mirar la figura de nuestro Señor, mirarlo en toda esta grandeza a través de nuestros hermanos, a través de los que más lo necesitan, a través de nuestra familia, a través de los jóvenes. Muchas veces podemos incluso no querer trabajar con algún joven o con el que es más latoso o con el que trae muchas dificultades que no quisiera yo mezclarme o relacionarme con ellos. Y ahí es donde podemos contemplar la grandeza de nuestro Señor, así como lo hace San José. Otro punto, un cuarto punto sería este. Somos conscientes con estos detalles de infinita confianza que Dios Padre depositó en José. Definitivamente nuestro Señor miró algo en San José, miró algo y por eso lo elige, por eso lo escoge, por eso lo llama, por eso este encuentro vocacional con San José lo llama, y el signo más elocuente de esta relación es el encargo que Dios le transmite en sueños para ponerle nombre. El encargo fue: tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Papa Francisco explica cómo este gesto es sinónimo de pertenencia. Así que Dios se vale de San José para elegir el nombre de Jesús, una decisión cuyo eco alcanza a toda la humanidad y por todos los tiempos. Importante la figura de San José, la relación con el Padre, la relación del Padre espiritual y el Padre terreno. Este es otro punto que también debemos de considerar mucho en nuestros grupos, con las personas que se acercan con nosotros. Siempre, siempre, siempre valorar la identidad de cada uno y no querer cambiarlos a lo mejor. No siempre queremos nosotros que se acerquen a nuestros grupos, pero que se encapsulen en esta burbujita y que todos sean como a lo mejor nosotros pretendamos que sea esto, ¿no? Y no es así. Hay que aprender a valorar la identidad de cada uno de nuestros hermanos. Fíjense, por ejemplo, aquí nos pasa mucho en nuestra diócesis de Cancún, Chetumal, donde llegan pues, hermanos y personas de muchas partes de aquí del estado y también del mundo. Y a veces no podemos encapsularnos en la idea de que todo tiene que ser así cuadradito, ¿no? Todos los jóvenes tienen que ser igualitos, todos los adolescentes tienen que ser igualitos. Hay que mirar la identidad que cada uno tiene, cada uno trae, sus costumbres, sus culturas, y poco a poco empezar a homologarlos con Cristo, ¿no? Esto se trata también la vocación, no de imponer, sino de hacer atractivo a nuestro Señor y poder enseñarle a los jóvenes, a los adolescentes, cómo responder a la llamada que nuestro Señor les hace durante todos los días, durante toda su vida, a cada momento. Pasamos a un quinto punto. Este dice, para el Papa Francisco, el personaje de San José se eleva como un padre amado. Para ello se apoya en la afirmación de San Juan Crisóstomo, y conforme a la cual dice, entró al servicio de toda la economía de la encarnación, siendo el padre de Jesús y esposo de María. Y es muy acertada la mirada de San Pablo VI también, quien pondera haber hecho de su vida sacrificio y servicio a favor del misterio de la encarnación, aunque también destaca de San José haber utilizado la autoridad legal que fue correspondida en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vocación y de su trabajo. San José es un padre amado. San José es un padre servicial. San José es injertado en el misterio de la encarnación y también tiene un protagonismo muy importante para cada uno de nosotros. Un sexto rasgo, un sexto punto que el Papa Francisco va a destacar en San José es el de constituirse como padre en la ternura. Y aquí hemos visto que San José amó a Jesús con corazón de padre, como intitula el Papa Francisco esta carta apostólica. El Papa ilumina una cualidad que puede pasar desapercibida ante la grandeza de José, y es que el gran santo nos demuestra que Dios puede actuar a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, nuestra debilidad.
Es esta una característica notable, ser reflejo de que la grandeza de Dios con frecuencia se revela precisamente valiéndose de la pequeñez. Tenemos que estar atentos. Fíjense cómo aquí nos muestran otro rasgo importante de San José, la ternura. Creo que esto es muy importante porque muchas veces los jóvenes, los adolescentes llegan muy lastimados, llegan con dificultades fuertes, llegan con, con mucho dolor en el corazón. Y el Papa Francisco también en la exhortación apostólica, Amoris Leticia, va a hablar de las cruces en la familia y va a hablar de la cruz del hijo que es homosexual y la cruz del hijo que es drogadicto o alcohólico o está enfermo o tiene alguna situación difícil. ¿Cómo debemos de responder ante estas dificultades? ¿Cómo responder cuando uno de estos jóvenes llega a nosotros, se acerca con todo este mar de conflicto, situaciones difíciles, ahora parecerían ordinarias, pero que son muy complicadas? No podemos ser duros, rígidos, no podemos ser tampoco muy permisivos. Pero lo que sí se nos invita a través de la figura de San José es a mirarlos con ternura, a tratarlos con ternura. Es importante. Y la ternura va desde una palmada, una sonrisa, un abrazo, un, la escucha. El Papa Francisco va a insistir mucho en el tema de la escucha. A veces la ternura la podemos manifestar a través de esto. Lo que en casa los jóvenes a veces no tienen es eso, alguien que los escuche. Y una muestra de ternura puede ser esta, aprender a escuchar a nuestros jóvenes, aprender a escuchar a nuestra familia. Esta es una característica muy importante en San José y sería muy bueno, muy conveniente que la vayamos aplicando en nuestros grupos, con nuestra familia, incluso entre nosotros mismos, entre los miembros de las asambleas. Otro punto muy importante, sin duda, es la característica que impresiona de modo fuerte en el Papa Francisco, es ensalzar la imagen de San José como padre en la acogida. Y fíjense cómo va mucho, mucho, mucho de la mano la ternura y la acogida. El poder recibir, el poder acoger, el poder tener esta caridad y calidad de padre, el no negarnos y no cerrar las puertas a situaciones que a lo mejor nosotros no podamos, no querramos relacionarnos con estas. Hay que estar siempre atentos a la acogida, al buen recibimiento, a la sonrisa generosa que te invita, que te mueve a acercarte. Eh, no podemos estar con cara de amargado, ¿no? Imagínense cómo sería un asesor cuando se acercan los jóvenes, cuando se acercan los adolescentes, alguna pregunta o alguna interrogante y tenemos caras pálidas o caras fúnebres, ¿no? Hay que mostrar una alegría permanente en nuestro semblante. Y esto es reflejo también de nuestra respuesta vocacional. Si yo me siento llamado, si yo siento que el Señor me llama a esta hermosa misión de trabajar con jóvenes, se tiene que reflejar mucho en mi rostro, en mis actitudes, en mi acogida. Es curioso porque el Papa Francisco aprecia en San José un contrapunto a la violencia psicológica, verbal, física, tan frecuente en nuestros días. Los jóvenes están llenos de esto, situaciones de mucho conflicto psicológico, verbal y físico. Lo hace desde una impresionante nobleza de corazón, lleva a aceptar a María sin condiciones. San José no se violenta, no necesita explicaciones. San José es un hombre que actúa. San José actúa acogiendo. Su dimensión se agiganta en la acogida de María y el fruto de su vientre que es Jesús. Ya también van a nombrar a San José como el custodio de los corazones. Este padre que sabe proteger, que sabe acoger, que sabe recibir, que cuida,
y cuida con la gallardía de un padre. San José es un caballero, es un hombre que sabe dar su lugar, sabe darle el lugar a su esposa, amándola y recibiéndola, y sabe darle el lugar también a su hijo, quien contempla, yo me imagino que por momentos lo contempla como su Dios, su Salvador, pero también como su hijo, como alguien que tiene que proteger, que cuidar y que acompañar. El siguiente punto va a ser, por eso San José es un santo de constante actualidad, que es definitivamente optimista, un hombre para quien no importan las apariencias, sino que se fija exclusivamente en la voluntad de Dios, en ser fiel a lo que Dios le está pidiendo, incluso cuando no entienda, incluso cuando no comprenda o cuando experimente algún miedo. Precisamente no quiere decir que San José no tuviera miedos, aunque el Papa Francisco se prefiere hablar sabiamente de valentía creativa. Podemos mirar en San José que definitivamente tuvo miedo, experimentó temor ante lo desconocido, ante la situación que se le pudiera tornar difícil en el contexto, en el contexto que él vivía, en el contexto judío, tanto con María como con su hijo. Sí experimentó el miedo. Fue algo muy importante. San José confió, una confianza plena en cumplir la voluntad de Dios. Y esta es otra actitud muy importante para cada uno de nosotros, queridos hermanos. No podemos quitar a veces de nuestros corazones el miedo, no podemos hacerlo a un lado. Incluso probablemente toda la vida vivamos con miedos, miedo a una nueva comisión, miedo a un nuevo proyecto, miedo al fracaso, miedo a tantas cosas. Pero lo importante aquí no es que el miedo nos aplaste, es confiar en aquel que nos ha llamado, que el que nos llama también nos da lo necesario para poder responder. Esta confianza vocacional es la que tiene San José y la que bien podríamos aplicar nosotros también. Cada vez que sintamos el peso del trabajo encima, el peso de la desconfianza, del no poder, de no creer, incluso no confiar en nuestras capacidades, abandonarnos a la misericordia y la providencia de Dios. Es el que nos llama y el que nos capacita. Sí, San José se abandonó a la voluntad de Dios, que lo puede todo. Y San Pablo lo explica señalando que sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios, aún lo que llamamos mal. Esto lo va a referir San Agustín. Ante la palabra de estos dos santos, poco más puede sostenerse. Hay que confiar plenamente en nuestro Señor. Un noveno punto va a ser que en el documento se destacan muchas características más propias de la personalidad, de la actitud de San José. El padre trabajador y obediente, trabaja desde la sombra, no hace mucho ruido. San José es un hombre discreto, un hombre sencillo, un hombre que hace lo que le toca, un hombre que no busca el protagonismo, sabe que el protagonista es Jesús, sabe que el protagonista es Jesús junto a su madre y no busca un protagonismo, sabe cuál es su lugar. Desde la discreción, desde la sombra, pues precisamente nos da otra enseñanza grande nuestro Señor a través de San José. No buscar protagonismos. Fíjense cómo podemos caer en esta terrible eh, actitud de querer buscar el protagonismo en todo lo que hacemos. Sí hay que buscar el protagonismo, pero un protagonismo vocacional, de preguntarnos siempre qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que me está pidiendo y cómo le voy a poder responder. Porque este protagonismo es muy importante, pero no el de que me echen flores, no el de que me aplaudan, no el buscar elogios o halagos, simple y sencillamente como las actitudes de San José. Trabajar en silencio, trabajar con amor, con ternura, pero desde el silencio, desde la contemplación, desde la humildad y la sencillez.
Pocas cosas hoy, queridos hermanos, se echan en falta, tanto como la labor callada fuera de los focos. Esa asunción voluntaria de la tarea encomendada, sin buscar la publicidad, el éxito mundano ni el reconocimiento, es realmente digna de admiración. Personalmente me conmueve y me lleva a plantear mi vida desde otros parámetros. Decididamente San José es un gran hombre de la historia. Fíjense cómo ahora les comparto, ahora en redes sociales, las redes sociales, ahora que es una nueva experiencia que estoy viviendo, todo es buscar salir, emocionar, mirar, contemplar. Mientras más publicidad, más proyección, todo está en torno a esto, ¿no? Al protagonismo, al querer buscar más likes, más visitas, más... Y a veces nos olvidamos de lo esencial, del hermano, del que está cerca, del que está de frente, del que está a un lado, de la familia. A veces nos olvidamos de eso. Creo que esto es un punto muy interesante para seguir meditando y seguirnos preparando para poder responder de mejor forma a lo que nuestro Señor nos pida. Un último punto sería este. Precisamente su grandeza radica no en sus muchas y alabadas cualidades, sino en que Dios escogió a José para la más delicada misión, cuidar de sus tesoros, cuidar a Jesús y a María. Eso, iconográficamente, San José con su vara ocupa el vértice de las imágenes de la Sagrada Familia. Sin José, Jesús y María no integrarían esta santa familia. Inspira a todos los laicos que vivimos nuestra vocación desde el matrimonio, por ejemplo. Celebramos con el Papa Francisco, con toda la Iglesia, el gran regalo de San José, un verdadero ejemplo de autenticidad. Y bajo estos títulos, ¿no? Padre amoroso, Padre en la sombra, Padre de la valentía creativa. Miremos estas actitudes en San José. Ahora tuvimos un panorama general de la personalidad que encontramos en José. Y la personalidad es muy sencilla, es la personalidad de un padre. Las características que ya enumeramos y que el Papa Francisco bien explica en la carta apostólica. Esto nos debe invitar a nosotros, queridos hermanos, a poner atención muy bien en la forma en que estamos acompañando nosotros. Así como él supo acompañar, debemos preguntarnos y cuestionarnos, hacernos esta interrogante: ¿cómo estoy acompañando? Yo que soy asesor, miembro, soy líder, soy guía, me toca hacer eso ahora, ¿no? Dios me está llamando a esto. ¿Cómo estoy acompañando? ¿Qué actitudes estoy manifestando en la guía del pequeño rebaño, la pequeña familia que Dios ha puesto en mis manos? ¿Me estoy tomando en serio mi papel, mi rol? ¿Busco solo el protagonismo? ¿Realmente soy acogedor? ¿Soy servicial? ¿Trato de ser humilde, de ser acogedor, de tratar con ternura a las personas que me rodean? ¿De qué forma estoy acompañando a los seres cercanos que tengo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y principalmente esta pregunta o esta respuesta vocacional: ¿soy fiel a la voluntad de Dios? ¿Realmente estoy trabajando, estoy haciendo todo esto, todo este arduo trabajo y esta ardua labor por cumplir la voluntad de Dios? ¿O por qué lo estoy haciendo? ¿Solamente porque me pusieron aquí al frente, porque pues me toca ahora, ya luego le tocará a otro? ¿O realmente lo estoy viendo como gracia de Dios, como un llamado que nuestro Señor nos hace? Yo no puedo comunicar nada a un joven, a un adolescente, si antes no me experimento llamado. Primero tengo que experimentar esta llamada hermosa y bellísima de nuestro Señor. Me invita a formar parte de este gran proyecto de salvación. Primero me tengo que experimentar llamado y después voy a transmitir la alegría de la vocación, la alegría de la juventud, la alegría de la santidad. Solamente cuando me experimento llamado, puedo comunicar a aquel que me llama. Creo que tenemos muchísimas cosas más para reflexionar en este santo patrono de la Iglesia, nuestro patrono.
muchísimas cosas. Pero creo que algunos de estos elementos espero que nos sirvan para seguir mirando. Creo que sería bueno retomar esta carta apostólica y revisarla, mirar punto por punto cuál es la actitud que más me llama la atención, que más me atrae, o en la que quisiera profundizar, en la que quisiera aterrizar y la que le sirve más al grupo con el que trabajo o a la dimensión en la que estoy o en la situación en la que me encuentro ahora. Pues esto ha sido lo que bien he querido compartir, lo que el padre Mario ha querido compartir también con ustedes. Espero que esto haya sido para beneficio de nuestra Santa Iglesia y para testimonio también vocacional de cada uno de nosotros. Esto nos fortifique, que la intercesión de San José pueda seguir alimentando nuestra respuesta vocacional, nuestro ímpetu por seguir trabajando con los jóvenes, con los adolescentes. Hoy están más vivos que nunca, están con una ansiedad tremenda. Yo pienso, miro, contemplo a jóvenes que buscan la llamada de Dios, quieren responder, pero no saben cómo hacerlo. Creo que hoy nos toca ponerle los medios necesarios para que estos hermanos nuestros puedan dar respuesta a lo que Dios les pide en sus vidas concretamente. Muchísimas gracias. Esto es todo de mi parte. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta o que continúe. Esto es toda la exposición que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hola, padre, buenas noches. ¿Me ¿Qué escucha, tal? padre? Buenas noches. Soy el seminarista Freddy. No, seminarista, perdón, sí, verdad, perdón. Soy César González, del Núcleo Coordinador. Por aquí nos han hecho algunas preguntas. Pepe y Caro de Mérida nos preguntaban que sí, ¿qué significa el sinónimo de pertenencia? La pertenencia va de la mano con la identidad. Cuando uno no se siente parte de algo, pertenencia es sentirte parte de algo, parte de una familia, parte de algo que te complementa. Cuando uno no se siente perteneciente a algo, pues se abandona, se siente solo, se siente como que es un cero a la izquierda. Y fíjense que esto muchos jóvenes lo experimentan, el sentir que no pertenecen a nada. Cuando uno no se siente que no pertenece a algo, no tiene identidad, se siente solo, esto lo va conduciendo a cosas trágicas, como por ejemplo aquí en Quintana Roo, un tema muy delicado es el tema del suicidio. Cuando yo no me siento parte de una familia o en mi familia no siento que me hacen parte de ella, porque no me tratan bien, porque me maltratan, pues violencia física, psicológica, porque no me aceptan. Y luego voy a la calle y tampoco soy aceptado. Y luego voy al colegio, voy con mis amigos y yo no encuentro donde me acepten. Empiezo a abrazar amores ciegos. Y estos amores ciegos se pueden traducir en vicios, en inclinaciones, en tantas cosas que pueden perjudicar la vida de los jóvenes. La pertenencia es esto, poder identificarte con algo, con alguien, con una familia, con un grupo. Gracias, seminarista. La otra que nos pregunta aquí Aide de Morelia es, ahora que hablaba sobre el protagonismo que a veces invade nuestras escuelas de auxiliares, yo, como asesor, ¿qué puedo hacer para que un joven no caiga en ese protagonismo del que usted habla, ya que muchas veces lo hacen y no lo reconocen? Precisamente, digo, esto es complicado, porque de repente llegan los jóvenes que ya de por sí son una bomba, son una chispa, hasta sin querer ya son protagonistas, toda esta jovialidad que ya traen, por todas estas ganas y esta entrega que ya tienen. Hay que identificar muy claro, ¿no? Cuando uno es protagonista, pero por el simple hecho de responder con generosidad al llamado que Dios le hace, es un protagonismo sano. Cuando yo busco el protagonismo, busco que las luces lleguen a mí. Cuando estamos detectando este protagonismo negativo, yo querer aplausos, yo querer títulos, posiciones, reconocimientos,
hay que tener esta actitud de San José de contemplar, hablar más de nuestro Señor y llevarlos a contemplarlo. Mirar que nosotros solo somos canales, seguimos siendo instrumentos, el protagonismo principal es de Jesucristo. No nos transmitimos a nosotros, no nos transmitimos, el Evangelio no soy yo, no hablo de mí, es de nuestro Señor Jesucristo. Por eso creo que este camino de sencillez y de humildad solamente podemos descubrirlo, o uno de los lugares donde los podemos descubrir o encontrar es en la contemplación, mirando la figura de nuestro Señor. Cuando nosotros le enseñamos al joven la vida de Jesús, las actitudes de Jesús, logramos que el joven se maraville, entonces el joven empieza a canalizar el protagonismo hacia nuestro Señor y a poner como principal a nuestro Señor. Creo que esta podría ser alguna respuesta hacia este protagonismo. En ocasiones podemos caer algunos de nosotros. Sí, buenas noches. Seminarista Freddy, una pregunta se me fue. ¿Cómo se llama la carta apostólica del Santo Padre que habla de San José? Sí, la carta apostólica se llama Sí. Patris Corde. ¿Alguien más o todo quedó clarísimo de cómo debemos de ser modelos? Bueno, como San José debe ser modelo nuestro para nuestros acompañamientos, para nuestros asesoramientos, e incluso en nuestra familia, ¿no? Cómo debemos de poder imitar a José en todo esto, en toda esta travesía que Dios nos regala a través del servicio. Por aquí nos preguntan que si nos podría dar alguna sugerencia de cómo poder seguir como asesores el ejemplo de San José. Bueno, creo que ya el Papa Francisco en esta carta apostólica nos pone estas características y sería bueno retomarlas. Ahora fue una panorámica general, pero si tuviéramos la oportunidad de leer o releer esta carta apostólica, pero desde la óptica vocacional, cómo Dios me está llamando a ser amoroso, a ser cordial, a ser servicial, a ser protector, a ser un padre en la acogida. Yo creo que la mejor sugerencia ya nos las puso el Papa Francisco. Y estas características serían bueno, no solamente leerlas, sino realmente contemplarlas, contemplar la figura de San José en cada una de estas características y mirar qué es lo que yo puedo tomar para mi proceso vocacional personal, para que yo pueda ser, no a lo mejor el mejor asesor del mundo, ¿no? Pero para que yo pueda responder lo que Dios me está pidiendo concretamente en este tiempo. Sí, señorita. Nosotros como asesores, ¿cómo podemos identificar en qué momento cruzamos esa línea de asesorar, cruzamos esa línea de saber que tenemos que estar a un lado de los chicos y muchas veces queremos que tener más protagonismo a veces que los chicos, ¿no? O sea, así de acuerdo a las características de San José, a través del discernimiento, a través de algunas características a lo mejor que podamos expresar y que no nos demos cuenta. ¿Tendría usted alguna idea de cómo poder hacer esto, cómo saberlo identificar? Pues para que también nosotros no caigamos a veces en ese querer ser protagonistas, ¿no? De algo que le pertenece a los muchachos, sino a nosotros como asesores. Sí, claro, esto también tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? Asumir lo que me toca en este momento. Por ejemplo, sí tendemos mucho de repente a una palabra que comúnmente se dice por aquí, a convertirnos en eternos chavorrucos, por ejemplo, ¿no? Y querer estar a la par siempre con los jóvenes y no dar este paso. Creo que una actitud muy importante va a ser esta palabra que comúnmente utilizó el Papa Francisco para San José. Padre, debemos dar este paso, de mirar, de tener estos sentimientos paternales. Sí, ciertamente seguir trabajando con jóvenes y en su ambiente, pero darnos el lugar también, los sentimientos y estas actitudes de padre. Aquí los padres de la iglesia, por ejemplo, tienen una figura muy importante y que nos puede iluminar, y es la figura del pastor. El pastor que sabe caminar con el rebaño, pero a veces camina atrás del rebaño, en medio del rebaño, delante del rebaño, ¿no? Creo que también tendríamos que aprender a situarnos, ¿no? En este momento de mi vida,
cuando me están pidiendo ser asesor o en lo que estoy haciendo, dónde tengo que caminar. A veces me va a tocar caminar atrás, a impulsar al grupo, para moverlo, echarles ánimos, porras. A veces me va a tocar caminar con ellos, como ese Papa Francisco, ¿no? Con olor a oveja, estar cerca, jugar con ellos, el momento de dinámica, de animación, de cotorreo. Hay momentos donde me va a tocar caminar al frente, guiando, con autoridad, como padre. Yo creo que este es un paso muy importante, ¿no? Aprender a mirar, estoy dando un salto de padre. Esto yo creo que esta experiencia la tiene uno cuando es papá, ¿no? De repente sí, pues soy joven y la fiesta, el juego, las actividades, y de repente de un día para otro ya tengo hijos, tengo trabajo, tengo compromisos y responsabilidades y tengo que hacer frente a esto. No me la puedo vivir siempre en la fiesta, en el juego. Hay un momento en la vida en que tenemos que madurar. Y esta madurez también yo creo que es una madurez espiritual. Como asesores tendríamos nosotros que también ir preguntándonos, ¿no? ¿Ya di el paso o no quiero darlo? Es muy cómodo de repente, a veces una posición o un lugar, a veces nos acomodamos demasiado. Creo que sería bueno preguntarnos, ¿no? ¿Ya di el paso de la madurez espiritual, sentimental, paternal? ¿O todavía me quiero quedar aquí, en el grupito, en el apapache, es ahí donde nos gusta el protagonismo, la figura, el aplauso? Creo que hay que asumir que vamos caminando y se nos piden hacer cosas muy concretas día con día. Gracias. Nos preguntan aquí que si existe algún otro documento, aparte de Patris Corde, de la Iglesia Católica, en la que podamos leer y conocer más sobre la vocación de San José. Hay algunos devocionarios. Al inicio mencioné alguno. El primero donde se declara a San José como patrono de la Iglesia por el Papa Pío IX. Ese es uno. Y hay algunos otros santos que escriben de San José, aunque muy poco se conoce de él. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, algunos padres espirituales, han sacado ejercicios espirituales, han sacado algunos comentarios, los padres de la Iglesia, sobre San José. Entonces, tendríamos que buscarlos, sí existen, tendríamos que darnos a la tarea de irlos buscando, revisándolos y a ver cuál es el que a lo mejor nos conviene un poco más. Hay incluso algunas instituciones josefinas, que ellos son los que tienen este carisma como patrono a San José. Entonces, creo que también ellos tienen buenos materiales para poder profundizar más en la figura de San José. Y ya para cerrar, padre, una que nos hace, que se escribieron en el chat y se me fue, Ana de San Luis Potosí. ¿Cómo puedo saber o cómo puedo medir si soy buen asesor y cómo puedo diferenciar lo paternal con lo sobreprotector en mi asesoría? ¿Cómo puedo saber si soy buen asesor? Definitivamente, esto a veces es complicado. Nosotros siempre, cuando nos toca algo, queremos darlo todo. Y en este quererlo darlo todo pasa como en la experiencia, como cuando tenemos hijos, ¿no? Queremos darlo todo, queremos consentirlos, queremos que no les falte nada, queremos que incluso que no pasen las necesidades que yo pasé a lo mejor en algún momento de mi vida, ¿no? Ahí donde puede caer la sobreprotección. Evaluar si somos buenos o malos asesores, incluso no nos va a tocar a nosotros. Probablemente a la pastoral vocacional actualmente está haciendo ha dado un salto de calidad, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Antes se miraba el signo de la pesca, o la pesca como ir y tirar la red y lo que caiga vamos a jalarlo, ¿no? Entonces la pastoral vocacional dio este salto, ya no es de pesca, ahora es de siembra, porque a lo mejor ahora a mí solo me toca sembrar, a otro le tocará cosechar, a otro le tocará cultivar, a otro le tocará disfrutar del fruto. A lo mejor ahora a mí me toque solo sembrar. Es ahí donde se puede complicar un poquito el medir si soy bueno o soy malo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que mejor sería preguntarnos, ¿qué es lo que me toca hacer ahora? Igual y me toca sembrar. Yo no puedo medir si soy bueno o malo, me toca sembrar.
Cuando me toque cosechar, pues cosecharé. Cuando me toque disfrutar los frutos, los disfrutaré y me prepararé para una siembra nueva. Yo creo que no hay que caer mucho en este tema de saber si soy bueno o soy malo. Creo que un parámetro que podemos seguir es cumplir con la voluntad de Dios. Creo que se manejan en jornadas, por ejemplo, estatutos, ¿no? Si nosotros somos fieles a lo que se nos pide, nosotros somos fieles y auténticos y obedientes a lo que se nos va pidiendo, creo que este es el mejor camino para identificar que lo estoy haciendo correctamente, ¿no? No para que me pongan un 10, un 5 o un 0, sino para poder cumplir con la voluntad del que me está llamando y del que me está poniendo ahí. Creo que esto, no sé si por ahí esté la respuesta, o es mi forma de mirar las cosas. Más allá de un criterio de si soy bueno o soy malo, preguntarme qué es lo que me toca ahora hacer. Y tratar de responder con entrega, con generosidad, con alegría y sobre todo con esta óptica vocacional. Saber que es un llamado de nuestro Señor, que a Él estoy respondiendo. Ni siquiera le estoy respondiendo a un movimiento, a un grupo, a una persona. Le estoy respondiendo a nuestro Señor a través de esto. Creo que por ahí podría ser una posible respuesta. Espero que sirva esta respuesta. Así es, creo que no hay una manera de medir si somos buenos o malos, ¿no? Al final de cuentas es perceptivo esta parte, ¿no? Pero sí a través de nuestras acciones, de las cosas que hagamos, de si vemos si los chavos están a lo mejor realizando las cosas que deben de realizar de acuerdo a la etapa en la que están dentro del movimiento, es como podríamos a lo mejor ver esta parte, ¿no? Si estamos realmente haciendo un buen trabajo de acompañamiento o si tenemos que buscar ayuda por otro lado o si tenemos que hacer un discernimiento, ¿no? Para ver si al final de cuentas pues tengo este llamado, esta vocación que debería hacernos el Señor para poder acompañar, ¿no? Ahora sí, ya seminarista, para cerrar, ya la última. ¿Cómo ayudar a los jóvenes a desarrollar la ternura como San José en los momentos difíciles para la toma de decisiones al no tener el control de todo? Guay, no sé si fue una pregunta o fueron tres ahí mismo, pero yo creo que, yo creo que la forma más fácil de poder enseñarle a los jóvenes la ternura es como lo hizo San José con su hijo, con Jesús, con nuestro Señor, a través del ejemplo. Todo lo que nuestro Señor fue aprendiendo fue porque lo vio de su padre y de su madre, la Virgen María. Si nuestro Señor fue tierno, es porque lo aprendió de casa. Creo que enseñarle a un joven la ternura, la acogida, el servicio, la humildad, va a partir principalmente del testimonio que nosotros demos. Recuerden, nosotros al ser los responsables o los líderes, las cabezas de este movimiento, los núcleos de este movimiento, somos una figura muy importante. Hay jóvenes que seguramente quisieran parecerse a cada uno de nosotros. Ya hasta están pensando, ¿cuándo me tocará estar a mí ahí al frente? ¿Cuándo yo seré coordinador? ¿Cuándo yo podré administrar? ¿Cuándo yo estaré presentando, estando en una ponencia, dirigiendo alguna actividad, un evento, un retiro, una jornada? Anhelan esto por el ejemplo que nosotros damos. Si nosotros somos hombres, mujeres de oración, ellos van a aprender a rezar. Si nosotros somos hombres y mujeres serviciales, ellos van a aprender a ser serviciales. Si nosotros, por el contrario, ni somos amables, ni somos caritativos, ni nada de eso, no solo no les vamos a enseñar, los vamos a alejar. Creo, considero, tengo fe en que la mejor forma de enseñar es así como lo hizo San José, a través del testimonio. Si yo quiero enseñar la acogida y la ternura, tengo que tratar así a los jóvenes. No ser permisivo, pero sí aprender a tratarlos con ternura, con cariño, con esta recepción que necesitan. Digo, nosotros fuimos o en algún momento nos tocó pasar por la juventud, experimentamos situaciones complicadas. Estas nuevas generaciones de jóvenes y adolescentes están viviendo cosas que a veces a lo mejor ni pasaron por nuestra mente. Cosas muy difíciles, muy complicadas. El tema de la identidad del género, el género está terrible y ellos vienen con toda la carga como algo normal y común. Si nosotros no los tratamos con docilidad, con generosidad, con este gesto tierno y acogedor,
no van a aprender ellos a hacerlo. Y van a repetir los mismos errores que probablemente nosotros hayamos hecho en algún momento.